psicoeducativo de obsesiones y compulsiones. La psicoeducación es una potente técnica de intervención que actualmente se utiliza en la mayoría de tratamientos considerados integrales, y hace referencia a la educación o información que se le ofrece a las personas que vienen a psicoterapia, sobre su problema o trastorno psicológico. Así que voy a contarte unas cuantas cosas sobre las pesadas obsesiones y las salvadoras compulsiones. El trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, y el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo comparten las obsesiones y compulsiones si bien difieren en la edad de inicio, el curso de los síntomas y la intensidad de los mismos. Así, por ejemplo, en el trastorno de personalidad los síntomas suelen ser menos incapacitantes y se basan en una serie de obsesiones consecuencia de unas creencias muy elaboradas, aunque irracionales, y rígidas. En el TOC, sin embargo, las obsesiones siguen estando en el centro pero suelen presentarse una serie de conductas compulsivas que se ejecutan como consecuencia de las mismas, y no son tan evidentes en el trastorno de personalidad. En cuanto a su origen, las obsesiones pueden ser debidas a una fijación de la libido en la etapa anal y de unos reproches que se transforman por la represión inconsciente y los sistemas de defensa del yo como consecuencia de no encontrar un objeto de satisfacción. Esta sería una primera explicación del TOC de la escuela psicoanalítica. El contenido de las obsesiones puede tener su origen en procesos de condicionamiento clásico, por ejemplo, veo o escucho algo que me da miedo y a partir de ahí, solo con pensar en ello ya experimento el miedo sin necesidad de ver o escuchar lo que lo originó, y se mantiene por condicionamiento instrumental, reforzamiento negativo. Es decir, la fase de mantenimiento, las conductas de evitación o escape reducen la ansiedad que causan las obsesiones y por lo tanto, quedan reforzadas como efectivas contra la ansiedad. Esta sería una de las explicaciones de la escuela conductual. Los síntomas del TOC también podrían ser el resultado de valoraciones irreales sobre las posibles amenazas y desastres más las evaluaciones equivocadas sobre las capacidades personales para afrontarlas, o podrían estar compuestas por unas valoraciones primarias, o del estímulo, no realista como amenazante proveniente de pensamientos erróneos o irracionales y de unas valoraciones secundarias, o de los propios recursos, donde se subestima la capacidad propia y se genera, por lo tanto, niveles elevados de ansiedad y, en algunos casos, necesidad de la compulsión. Esta sería una de las posibles explicaciones desde los modelos cognitivos. También es posible plantearse que el problema se relaciona con las creencias metacognitivas de la persona. Hay tres dominios que pueden explicar las obsesiones y compulsiones. Por una parte, la fusión pensamiento-acción, que es la creencia de que pensar algo es como, o lleva a, hacerlo. Por otra parte está la fusión pensamiento-evento, que hace referencia a creer que es más probable que ocurra algo, o que algo ocurrirá porque lo piensas. Y por último la fusión de objeto, que es aquella creencia de que los pensamientos, memorias, sentimientos o propiedades pueden ser transferidos a través de objetos. Esta sería una explicación de los modelos metacognitivos. Estos son solo algunos ejemplos de teorías sobre las obsesiones y o las compulsiones, si bien han sido ampliamente estudiadas tanto a nivel teórico, como clínico y experimental. Así que vamos a ver cómo funcionan exactamente. Independientemente de su origen, las obsesiones son pensamientos, imágenes o impulsos repetitivos y estereotipados que suelen ser desagradables por su contenido o por ser considerados irracionales o incompatibles con el sistema de creencias de la persona. En reiterados estudios, y no te resultará extraña esta información, se ha comprobado que las obsesiones son normales y las tienen, en un momento u otro, la mayoría de personas. Las compulsiones, por su parte, pueden definirse resumidamente como conductas o acciones mentales, repetitivas que se realizan con una intención, de forma automática o siguiendo unas determinadas reglas. No son placenteras ni útiles en sí mismas, pero sí se hacen con la intención de, o para, reducir la ansiedad o impedir algún daño. Por lo tanto, si las obsesiones son normales, y las compulsiones son consecuencia de las obsesiones en solo algunos casos, ¿por qué hay personas con TOC y otras no? Si todo el mundo tiene obsesiones,
el problema tiene que estar en la credibilidad que la persona le da a la probabilidad de ocurrencia o gravedad de la amenaza o desastre sobre el que versa el pensamiento obsesivo. Si todo el mundo tiene obsesiones, el problema tiene que estar en la percepción de la persona sobre su propia capacidad de resolución de problemas o de capacidad para afrontarlos activa y positivamente. Si todo el mundo tiene obsesiones, el problema tiene que estar en la capacidad de aceptar ciertos pensamientos o ideas como naturales y no darles importancia, como hacen el resto de personas en un momento o en otro de sus vidas. Si todo el mundo tiene obsesiones, el problema tiene que estar en la capacidad de llegar a la certeza de que algo es relevante o irrelevante, de que algo es probable o tan mínimamente probable que no hay por qué preocuparse. Si todo el mundo tiene obsesiones, el problema tiene que estar en la creencia de que todo lo que pasa, pasa porque lo pienso yo. O pasará si lo he pensando yo. O será más probable que pase si lo he pensando yo. En síntesis, se da la siguiente situación. Previa a la obsesión, hay algunas de las siguientes creencias. Pensar sobre una acción es cómo realizarla o cómo querer realizarla. El fracaso en impedir daño a sí mismo o a los demás es cómo causarlo o querer causarlo. La responsabilidad individual no se atenúa por otras causas o factores. No neutralizar el pensamiento no deseado es cómo desear el daño o el mal que presagia. Una persona debe controlar sus pensamientos. Es equivalente moralmente pensar algo que hacerlo. Pensar que algo va a pasar hace que sea más probable que pase. Y cuando ya se tiene la obsesión, esta se vive con algunas de las siguientes características. Dificultad para dejar pasar las cosas de las que no se tienen suficientes datos. Es decir, intolerancia a la incertidumbre. Sobreestimación de la probabilidad de que suceda lo que se piensa o sobreestimación de la gravedad o el daño en caso de que suceda. Miedo a cometer errores, todo tiene una solución perfecta. Dificultad para distinguir lo relevante de lo irrelevante, lo que lleva a un bloqueo en la toma de decisión que mantiene la obsesión en algunos casos. Hiperresponsabilidad si pasa algo. Percepción de baja eficacia para hacerle frente. Todo esto es lo que lleva a que las obsesiones se conviertan en un problema, fuente de malestar, en algunas personas. En concreto, en aquellas que tienen algunas de las creencias erróneas citadas respecto a la importancia de sus pensamientos o responden a las obsesiones con algunas de las distorsiones que acabamos de ver. Vamos a acabar haciendo un pequeño ejercicio que te ayude a elaborar la información que acabas de leer. Coge, por favor, un papel o una libreta y escribe. ¿Te has sentido identificado con lo que has leído? ¿Qué modelo o escuela crees que representa mejor tu caso? ¿Qué errores de pensamiento o de creencias has detectado que puedes estar cometiendo ante tus obsesiones o tus pensamientos automáticos negativos? Por favor, esta es la parte más importante del psicoeducativo y del tratamiento que yo, como psicobot, puedo proporcionarte. Así que no te la saltes, hazla siguiendo las instrucciones, no cuesta nada y te recuerdo que tu compromiso es seguir las pautas que marquemos en la terapia, el mío, poner en práctica las mejores técnicas de intervención.